Pues bien, hoy vamos a trabajar la corriente filosófica del idealismo. ¿Qué es una visión del mundo? ¿Cómo entendemos qué es una visión del mundo? A ver, estimados alumnos, si alguien me puede decir, ¿qué creen que es la visión del mundo? La forma en la que funciona el mundo. ¿Cómo no? ¿Alguien más? También podría ser la perspectiva que cada persona le da. La perspectiva que cada persona tiene del mundo, ¿verdad? Muchas gracias. Los paradigmas que se tienen acerca de todo el universo. Los paradigmas que existen acerca del universo. Muchas gracias. Fíjense que lo que plantean ustedes es correcto, ¿verdad? Eh, es la forma como percibimos la realidad, cómo la vemos, no solo en términos de otros seres humanos, la sociedad, la naturaleza, sino el cosmos, el universo. Una visión del mundo también está integrada por los principios más generales, fundamentales y sólidos que poseemos. La visión del mundo está relacionada con nuestros principios filosóficos y genera una forma de vivir. Muchas veces, quizá nosotros no sabemos que esto es una visión del mundo, pero tenemos diferentes formas de ver. Comprende nuestros valores, creencias y actitudes. Entonces, cuando nosotros nos examinamos y vemos que pues tenemos valores, ¿verdad? Todos los seres humanos tenemos valores, también tenemos creencias, principalmente de carácter religioso, y también tenemos actitudes ante la vida, cómo afrontamos la vida, cómo afrontamos las adversidades y también los triunfos. Todo esto es una visión del mundo y también le denominamos cosmovisión. En términos filosóficos, existen dos formas de ver el mundo. Tenemos por un lado el idealismo y por otro lado el materialismo, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en que nosotros vamos a relacionarnos con el mundo. Y eso es algo que siempre vamos a tener como valor fundamental, ¿verdad? Entonces, para comenzar hoy, vamos a ver qué entendemos por idealismo. El idealismo es una postura filosófica que afirma la preeminencia de la conciencia sobre la materia. En términos ontológicos, el idealismo plantea que la realidad es una creación de la mente humana. Nosotros solo comprendemos que es real aquello sobre lo cual podemos pensar. Entonces, si decimos que una visión del mundo, una cosmovisión, es aquella que involucra nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras actitudes, vamos a pensar entonces que cuando hablamos de idealismo es cuando asumimos que nuestras ideas, lo que pensamos, va a tener más importancia que la realidad. Cuando hablamos de conciencia, bueno, conciencia,
La conciencia es un estado de ser, es la forma en que estamos los seres humanos frente a otros seres humanos, frente a la sociedad y frente al universo. Es la conciencia de ser, es nuestro pensamiento, son nuestras ideas. Y la materia es todo lo que está, que podemos tener acceso a partir de nuestros 5 sentidos. La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. La materia, ¿qué sería entonces? Otro ser humano, un carro, un árbol, una bicicleta, un caballo, el sol, la luna, la tierra, las estrellas. ¿Ven? Eso es materia. Y quiere decir entonces que cuando asumimos nuestra visión del mundo, vamos a interrelacionar esos dos aspectos. Nuestra conciencia de ser, nuestro pensamiento y la materia. La materia es todo aquello que nos rodea, ¿verdad? Que podemos ver, oír, olfatear, gustar y tocar. En términos entonces ontológicos, el idealismo plantea que la realidad es una creación de la mente humana. ¿Qué quiere decir eso? Que ese árbol, ese carro, esa montaña, esas personas que están frente a mí, esas estrellas, son producto de mi mente. Eso es lo que plantea el idealismo. El idealismo plantea que el conocimiento tiene su origen en la mente, en el sujeto pensante. ¿Dónde más? Según el idealismo, podemos conocer la realidad. La realidad, ya les dije, la realidad está integrada por materia. La materia. La materia y el mundo exterior solo se convierten en conocimientos hasta que la mente los convierte en tales. Esto es el principio del idealismo. En el sentido de que los objetos, la materia, existe en función de que existe en mi mente. Entonces, vamos a entender, de acuerdo con el idealismo, que el cerebro es más importante que la materia en sí misma. Porque en última instancia, el cerebro es el que le ha dado vida a esa materia. El idealismo desconfía de que las ideas solo sean un reflejo de la realidad externa. ¿Por qué? Veamos, pongámonos el, el saco del idealismo. Más adelante vamos a ponernos el saco del materialismo, pero el idealismo. Podemos tener una visión real de las cosas a partir de que las vemos o no, ¿verdad? Las cosas son tal como las vemos o no. Según los idealistas, no, porque va a depender todo de mi pensamiento. Entonces, eh, dos personas ven un vehículo y uno va a decir el vehículo es grande, otro va a decir el vehículo es pequeño. Porque los dos van a tener perspectivas diferentes para examinar ese vehículo. ¿Cómo entendemos el calor, por ejemplo? Una persona que está acostumbrada a vivir en calor, por ejemplo, una persona que vive en Escuintla, pues no va a tener mayor problema con el calor.
Pero una persona que reside en Huehuetenango, por ejemplo, tiene un clima más templado, si hay mucho calor lo va a sentir. Entonces, la perspectiva del calor va a depender mucho de cuál es mi experiencia con el clima, con la temperatura. No vamos a tener una identificación similar. Pues bien, el idealismo nos dice que nuestra experiencia con la realidad va a depender más que con la realidad misma, que con la idea que tenemos de esa realidad. Entonces, el calor yo lo voy a sentir en función de cuál es mi experiencia mental acerca del calor. Existen varias corrientes idealistas. Tenemos el idealismo platónico, el racionalismo cartesiano y el idealismo trascendental. Vamos a ver qué es cada uno de estos. Pero antes de entrar a las corrientes, pregunto si tienen alguna duda acerca de qué es el idealismo, desde la perspectiva que les he planteado. Licenciado, me surgió la duda acerca tengo entendido que el idealismo es uno solo, ¿verdad? O sea, no existe, no se divide en... Es que he escuchado cuando dicen la cosmovisión maya, ¿verdad? O el idealismo maya, ¿verdad? Pero ese es como que solo se refiere a un área nada más, pero el idealismo es totalmente, es total, mejor. Vamos a ir por partes, ¿verdad? Existe una corriente a la que llamamos idealismo. A esta corriente, digamos, tiene un punto central. El punto central es el hecho de considerar que el pensamiento, la conciencia del ser humano está por encima de la realidad. Porque en última instancia, la realidad existe en función del pensamiento. Digamos que ese es el punto central. Ahora, a lo largo de la historia, los filósofos idealistas le han ido agregando elementos. Pues, digamos, no pensamos igual que los griegos antiguos, el idealismo platónico, por ejemplo. También hubo un idealismo durante la Ilustración. La Ilustración fue una corriente filosófica, científica, que existió allá en el siglo XVIII. Estamos hablando de 1700, 1800. Y la Ilustración tuvo su principal desarrollo en Europa. Y esas ideas fueron las que alimentaron en América los ideales de la libertad. Y ahí vienen después los procesos independentistas. Pero nosotros, obviamente, no pensamos igual que hace 3 o 4 siglos, ¿verdad? Hemos ido cambiando. Igual, posteriormente, Kant nos plantea el idealismo trascendental. Es otra forma de ver el mundo, siempre desde la perspectiva idealista. Entonces, mi respuesta a usted, estimado alumno, existe una forma de ver el mundo desde la corriente idealista, ¿verdad? En el cual hay una preeminencia de la conciencia, del pensamiento sobre la materia. Pero obviamente los seres humanos pensamos diferente. Y ha habido filósofos que le han ido agregando elementos, han ido pensando diferente, ¿verdad? Y a eso es lo que le llamamos corrientes idealistas. Es lo mismo si yo le pongo el ejemplo. Digamos el cristianismo. El cristianismo tiene su razón de ser en función de la figura de Jesús, ¿verdad?
la figura de Jesús y la crucifixión, pero sobre todo la, la resurrección. Ahora, ¿existe solo una corriente cristiana? No, todos son cristianos, pero están los católicos, están los testigos de Jehová, están los evangélicos, están los ortodoxos. En fin, hay un solo cristianismo, pero hay diferentes corrientes, y cada uno de ellos interpreta la forma de ver el cristianismo. ¿Comprende, compañero? Sí, doctor. Gracias. Bueno, y lo mismo sucede con cualquier cosa, ¿verdad? Por ejemplo, la filosofía, el derecho. Ustedes que están estudiando derecho, más adelante se van a dar cuenta de que cómo enfocar el derecho. Hay diferentes autores. El derecho es uno, pero hay autores que interpretan esta disciplina, esta ciencia, de diferente manera. Entonces, empecemos con el idealismo platónico, el amor platónico. A ver, jóvenes, compañeros, a ver, ¿qué entienden ustedes por amor platónico? ¿Algo que no puede ser, licenciado? Algo que no puede ser. A ver, ¿alguien más que me diga? Muchas gracias, compañera. A ver, alguien que me diga qué piensa. No estoy pidiendo respuestas correctas. A mí lo que me interesa es que participen también ustedes. Algo que pueda ser inalcanzable, doctor. Inaccesible. Inaccesible. Vamos a ver, ¿alguien más? Tal vez basado en la fantasía. Algo que puede ser relacionado con la fantasía. ¿Está bien? ¿Alguien más? Un ideal que solo existe en mi mente. Lo que existe en mi mente. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver entonces qué entendemos por idealismo platónico y amor platónico. Y para eso nos vamos a enfocar en Platón. Fíjense ustedes que en realidad Platón no se llamaba así. Se llamaba Aristóteles, quien nació en Atenas en el 427 a.C. Sin embargo, debido a que era un hombrón y tenía los hombros muy anchos, entonces le pusieron de apodo Platón. ¿Por qué? Porque parecía un plato grande. Entonces ya se dan cuenta ustedes que desde la antigüedad ya existían los apodos y Aristóteles pasó a la historia, no con su nombre, Aristóteles, sino pasó a la historia con su apodo. Y mucha gente cree que Platón se llamaba Platón. No, ese era su apodo. Pero bueno, lo que en última instancia nos interesa es entender que Aristóteles, a quien se le conoce como Platón, dijo que existen dos vías de conocimiento: vía sensible y vía racional. ¿Verdad? Entonces, como ven, me pasa, por ejemplo, aquí ustedes se han de recordar que en Guatemala también se usan mucho los apodos. En el caso de los expresidentes, ¿verdad? El conejo Berché, el pollo Portillo, y así sucesivamente. Pero bueno, Platón nos dijo que existen dos vías de conocimiento: la vía sensible y la vía racional. A ver, ¿qué entendemos por vía sensible y vía racional? La vía sensible, esto está relacionado con nuestra sensibilidad. ¿Cómo percibimos la realidad los seres humanos? Pues a través de la sensibilidad. Esto es, nuestros 5 sentidos. Por supuesto, cuando
captamos una realidad no significa necesariamente que usemos los 5 sentidos. Podemos usar 1, 2 o 3. Pero bueno, entonces la sensibilidad está relacionada con nuestra vista, nuestro oído, nuestro olfato, nuestro gusto, nuestro tacto. Platón nos dice entonces que vamos a tener acceso al conocimiento a través de la sensibilidad de nuestros sentidos. Es lo que les decía, ¿verdad? Yo tengo unos audífonos puestos aquí y los toco. Pues ahorita al tocarlos, estoy utilizando mi sentido del tacto. Es la sensibilidad. Me toco mis lentes y también veo la computadora y estoy usando los ojos. Esa es la vía sensible. Y la otra es la vía racional. Cuando hablamos de vía racional, ¿a qué nos referimos? A nuestro raciocinio, a nuestro pensamiento. En la naturaleza, hasta donde llegan actualmente las investigaciones científicas, nos dicen que el único animal del reino animal que tiene la capacidad del pensamiento es el ser humano. Entonces, la vía racional es nuestro pensamiento, nuestras ideas, la forma en que captamos la realidad a partir de que lo pensamos, lo racionalizamos. Ustedes ven, digamos, un pájaro. Y la primera impresión, bueno, es un animal, ¿verdad? Que vuela. Pero después lo racionalizamos. Me gusta, es bonito. No, es feo. Es bonito porque tiene colores. No, es feo porque es gris. No tiene colores. No canta bonito. Es grande, es pequeño. ¿Ven? De esa manera ya lo estamos racionalizando. Es la otra vía de conocimiento de la realidad. Entonces, para sintetizar, la vía sensible es aquella donde utilizamos uno o más de nuestros sentidos. Y así captamos la realidad. Y la vía racional es cuando utilizamos nuestro raciocinio, nuestro pensamiento, para captar la realidad. El núcleo central del sistema platónico es la existencia de dos mundos simultáneos. Tenemos el mundo sensible. Recuérdense, cuando hablamos de sensibilidad, estamos hablando de cómo captamos el conocimiento de la realidad a partir de nuestros sentidos, conformado por objetos que podemos percibir sensorialmente. Esa es la vía sensorial. Y el conocimiento racional, conformado por objetos ideales, a los que solo podemos acceder a través de la razón, la vía racional. Por ejemplo, el quetzal. El quetzal es el ave nacional de Guatemala. ¿Alguno de ustedes ha visto el quetzal volando? Pregunto. Sí, lo he visto. No, yo no lo he visto. Bueno, No, yo no. yo Yo sí. tampoco lo he visto. Yo solo lo he visto en videos y en fotos. Pero, digamos, en este momento, independientemente que lo haya visto en videos, en fotos o en la realidad, ahorita yo tengo una representación del que sale en mi mente. Igual me imagino que ustedes también lo tienen. Pues ese es el conocimiento
racional que tengo yo del Quetzal y lo que tienen en este momento ustedes. ¿Verdad? Entonces, en su mente, ¿qué es lo que existe? Una idea del Quetzal. Eso es el conocimiento racional. La idea que tenemos del Quetzal. No el Quetzal en sí, sino la idea. Los entes sensibles son múltiples, temporales y mutables. ¿Qué es un ente sensible? Un ente sensible es todo objeto que está constituido por materia. ¿Por qué le llamamos entes? Ente es un objeto. Sensible. Ah, sensible porque yo lo puedo percibir a través de mis sentidos. Una silla es un ente sensible. Una lámpara es un ente sensible. Un perro es un ente sensible. Una estrella es un ente sensible. Pero yo no puedo alcanzar la estrella. Ah, pero la puede ver. El sol. Sí, pero yo no puedo tocar el sol. Sí, pero lo percibe. Recuérdense que estoy diciendo a partir de nuestros sentidos, ¿verdad? Entonces, no necesariamente yo tengo que tenerlo en la mano para decir, "Ah, ya lo agarro". No. Por ejemplo, el aire. El aire es materia. Ustedes pueden agarrar el aire, pueden capturarlo. No. Pero cuando hay un aire fuerte, sopla y lo sienten en la mejilla, en la mano, en el tacto. Y si es muy fuerte, incluso pueden escuchar que silba el aire. Entonces también lo captan a través del oído. ¿Ven? Esos son entes sensibles. Y los entes sensibles son múltiples. Son temporales, inmutables. Múltiples porque hay muchos. Temporales porque como materia tiene principio y fin. No siempre una silla, por ejemplo, no va a durar toda la vida. En algún momento se va a deteriorar. O los seres humanos. Los seres humanos tenemos un lapso de vida y morimos. Inmutables porque nos transformamos. Era una silla. Ah, sí, pero ahora se convirtió en leña. Y la leña sirve para prender fuego. El ser humano vive y después se muere. Se vuelve polvo. ¿Ven? Entonces los entes sensibles, los objetos, las cosas, los seres, son múltiples, temporales y inmutables. En cambio, las ideas constituyen una realidad eterna e inmutable. Recuérdense que lo estamos viendo desde la perspectiva idealista, ¿verdad? Entonces, según Platón, las ideas siempre van a estar allí, son eternas. Porque la idea del Quetzal es permanente. Porque la idea que tenemos del lago de Atitlán, por ejemplo, es permanente. Independientemente de que dentro de 5 años, pues esté hecho desgracia, porque lo hemos contaminado. Por ejemplo, no sé si ustedes fueron al lago de Amatitlán en sus mejores momentos. A mí me llevaron de niño. Y lloré cuando estaba en medio del lago porque iba en una lanchita. En ese tiempo, la gente podía atravesar el lago. Se bañaba en el lago. Hoy es una cochinada. Está destruido. Pero mi idea del lago de Atitlán permanece, la que yo viví. Entonces, desde la perspectiva idealista, esa es una realidad eterna, que no cambia, porque siempre la tengo ahí. Cada una de estas ideas universales son un arquetipo. ¿Qué es un arquetipo? Es un modelo. Les he puesto 2, 3 les he puesto. Y el Quetzal.
Como yo nunca he visto un quetzal, me refiero en vivo y a todo color, lo único que tengo es la idea del quetzal. Y la tengo a partir quizá de una imagen bonita del quetzal. Entonces, ese es mi modelo del quetzal. Y todos los quetzales que en algún momento vaya a ver, van a estar relacionados con ese modelo, con ese arquetipo. O la figura que tenemos de nuestros padres y madres. ¿Cómo podemos valorar a un padre? A partir de la imagen que tenemos de nuestro padre. Nuestro padre pudo haber sido un padre ejemplar, un padre amoroso, o puede haber sido un padre grosero, un padre que nos abandonó. Entonces, si mi padre fue amoroso, ese es el modelo, el arquetipo que tengo para juzgar a los demás padres. ¿Comprende? Y entonces voy a decir que el padre de María es menos amoroso. El padre de Juan es más amoroso que el mío. El padre de Rolando es mala onda, porque lo estoy juzgando en función de mi padre, que es mi modelo, es mi arquetipo. ¿Ven? Esas son las ideas. Y a partir de esos arquetipos, de esos modelos, es que juzgamos todo lo demás. Por ello, la idea no puede aprenderse sensiblemente, sino que su visibilidad depende de la mirada interior. ¿Qué quiere decir esto? Pues la idea no la podemos tener en función de lo que vemos fuera de nosotros, sino que esa idea la vamos a alimentar a partir de nuestro propio pensamiento. Cuando decimos mirada interior, quiere decir nuestro pensamiento interno, la forma en que pensamos, ¿verdad? Para Platón, Aristóteles, recuérdense, Aristóteles, alias Platón. Lo verdadero o importante no tiene existencia material, sino es solo el alma, la idea. ¿Ven? Ahí es como ya Platón está articulando el pensamiento idealista. Lo verdadero o importante no tiene existencia material. La materia no importa, sino el alma, la idea. Los sentidos solo captan lo superficial, pero no aportan conocimientos sólidos. Porque el conocimiento sólido que tengo, lo tengo yo en la mente. Solo por medio de la razón se puede llegar a conocer algo. Cuando percibimos por los sentidos, la vía sensorial, se provoca un recuerdo de una idea que ya se tiene. Ese es otro elemento también que nos plantea Platón. Las cosas, la materia, la vamos a juzgar en función de la idea inicial que teníamos. Ahí cabal queda el ejemplo que les ponía de un padre amoroso. Esa es la idea que yo tengo. Y a partir de esa imagen es que voy a juzgar otras realidades de padres. Lo que vemos en la realidad solo nos recuerda esa idea. O una madre abnegada, ¿verdad? Y entonces, la figura que yo tengo de mi madre, una mujer abnegada, que fue abandonada por el marido y pudo sacar adelante a sus hijos, esa es mi idea. Ese es mi arquetipo, ese es mi modelo. Y a partir de esa realidad, de ese pensamiento, es que yo voy a juzgar a las otras madres. Por eso dice, lo que vemos en la realidad solo nos recuerda ese arquetipo, ese modelo. Los sentidos pueden engañarnos porque cada persona puede fijarse en uno u otro rasgo de un objeto.
Eso lo pueden percibir ustedes como una casa, por ejemplo. Esa casa es grande. Bueno, la veo grande porque yo siempre he vivido en casas pequeñas. Otro dirá, no, esa casa no es grande, es muy pequeña. Porque la va a juzgar en función del modelo que tiene de casa, porque él ha vivido en casas más grandes. ¿Verdad? Entonces, no vamos a poder tener un solo pensamiento todos los seres humanos, porque cada uno lo va a tener en función de la experiencia que ha tenido con otros objetos. Por eso dice, los sentidos pueden engañar, porque cada persona puede fijarse en uno u otro rasgo de un objeto. Igual ustedes van a un restaurante. Uno diría, qué rica la comida. No, a mí no me gustó. ¿Por qué no te gustó? Porque yo estuve en un restaurante donde esa carne la hacen mejor. ¿Quién tiene razón? ¿El que dice que está rica o el que dice que no? Pues ninguno de los dos, sino que lo que sucede es que vamos a tener una experiencia dependiendo de cuáles han sido las experiencias previas que tenemos. Y veamos dos preguntas filosóficas fundamentales. ¿Qué existe? Según los idealistas, lo que existe es un mundo material engañoso que cambia constantemente. El mundo verdadero es el ideal. Es el que no cambia. Siempre está igual en mi mente. ¿Verdad? Esa es la perspectiva. El mundo material siempre va a cambiar. El mundo verdadero, ¿no? Es el ideal. ¿Qué podemos conocer? Solo aquello de lo que nos conduce la razón, el alma, y que se aleja de lo que perciben los sentidos. Ven que esta es la estructuración del pensamiento idealista, la filosofía idealista. ¿Qué podemos conocer? Solo aquello de lo que nos conduce la razón, el alma, y que se aleja de lo que perciben los sentidos. Y ahí viene el principio fundamental del idealismo. Lo fundamental, lo más importante es la idea, no la materia en sí. Para Platón, el ser humano es un compuesto de cuerpo y alma. El cuerpo pertenece al mundo físico y el alma al mundo de las ideas. Y según Platón, existe una concepción tripartita del alma. Tripartita quiere decir tres partes. La primera, racional. Busca el conocimiento de las formas. O sea, nuestro pensamiento, nuestro raciocinio. Irascible. Lo irascible lo entiende Platón en el sentido de que busca la trascendencia, la gloria, los honores. Y la última es la concupiscencia. Esta está atada a todas las pasiones, a los placeres y deseos sensibles. ¿Ven? Entonces, según Platón, nuestra alma está integrada por esos tres elementos. Primero, pues muy racional. El segundo, muy irascible, porque siempre vamos a buscar trascender, pero al mismo tiempo concupiscible, porque pues tenemos pasiones, odios, amores, deseos. Eso es lo que nos dice Platón. Ahora,
entremos al realismo cartesiano. Y para ello vamos a entrar a conocer a este señor, a este francés, que existió durante la Ilustración. René Descartes, quien es considerado el iniciador de la filosofía moderna y principal representante del racionalismo. ¿Qué distancia de tiempo hay entre Platón y Descartes? Pues mucho tiempo, porque Platón existió cientos de años antes de Cristo y Descartes en el siglo XVII. Es el racionalismo. Es la corriente que da prioridad a la razón para construir conocimientos confiables e infalibles. Descartes plantea, ¿dónde se origina el conocimiento? ¿En los sentidos o en el entendimiento? Entendimiento entendido como razón, ¿verdad? Razonamiento, pensamiento. Y vuelve a utilizar el argumento de Platón. Los sentidos pueden engañarnos y no se puede estar seguro de conocimientos adquiridos por los sentidos. Porque las cosas no siempre van a ser igual. Tampoco podemos atenernos a las verdades que nos han transmitido nuestros padres, amigos o maestros. ¿Por qué? Porque las mentalidades cambian. Nosotros ya no pensamos igual. No pensamos igual, ¿verdad? Sino que a lo largo del tiempo hemos ido cambiando. Es lo que decimos, ay no, mi papá piensa en forma anticuada. La música que él escucha ya no es muy aburrida. Entonces, imagínense si eso lo decimos con personas con quienes convivimos, ya se imaginarán ustedes cómo, qué distancia de pensamiento podemos tener ahora con la que existió hace un siglo, 2 siglos, 3 siglos. ¿Verdad? Han ido cambiando. Cualquiera pudo equivocarse, por lo que se requiere revisar todas las enseñanzas para determinar si son confiables. Y eso lo ven ustedes en la ciencia. La ciencia ha ido evolucionando. Y lo que antes se consideraba que era verdad, hoy ya no, ya cambió. Porque la ciencia es perfectible. Perfectible quiere decir que puede transformarse, puede mejorarse. De esa manera surgió la duda metódica. Y eso es uno de los aportes grandes de Descartes, la duda metódica. Poner todo en duda, todo lo que se sabe. No existe nada que no se pueda poner en duda. La duda cartesiana tiene 3 características. Es metódica. Es metódica porque significa que para desarrollarla tenemos que seguir un método, tenemos que seguir un camino, pasos, pues, pasos determinados. No es una cuestión que yo haga a la ligera, no, tiene que haber una metodología. Ustedes que llevan el curso de métodos y técnicas de investigación social, ahí se les va a clarificar cuando hablamos de método. Entonces, la duda cartesiana tiene que tener un método. La duda cartesiana también es
universal. ¿Por qué es universal? Porque se puede aplicar a todo lo conocido, no solo a algo en concreto, no solo a aspectos filosóficos, a aspectos médicos, a aspectos antropológicos, a aspectos del derecho. No, 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 no. Se aplica a todo. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando hablamos de la duda y poner en duda todo, no estamos hablando única y exclusivamente de los aspectos filosóficos, sino de nuestra vida, de nuestra relación con los demás seres humanos, nuestra relación con la familia, con los amigos, con la universidad, con la sociedad. Por eso es universal. Y la tercera es que la duda cartesiana es hiperbólica. Hiperbólica significa que para poder tener éxito y un resultado óptimo, hay que llevarla al extremo. Por eso les decía la importancia de dudar de todo. No, no, es que en esto ya no hay duda. No, nada que ver. Todo está sujeto a la duda. Todo. Y eso es llegar a extremos. ¿Verdad? Porque solo a partir de poner en duda todo, vamos a adquirir un conocimiento más completo. La esencia del racionalismo nos dice que las únicas verdades totalmente confiables son las que se obtienen por medio de la razón, o sea, el pensamiento. ¿Qué quiere decir? Y esta es una de las frases más famosas de Descartes. Pienso, luego existo. Cogito ergo sum. Así se dice en principio. Cogito ergo sum. ¿Qué significa? Pienso, luego existo. En esa frase hay todo un pensamiento existencial idealista. Porque quiere decir que para percibir la realidad, primero tengo que pensarla. La verdad no consiste en la coincidencia entre pensamiento y realidad. La verdad es producto del intelecto. El acceso a la realidad se realiza a partir de la idea. Volvemos entonces al principio elemental del idealismo. Lo más importante es la idea, no la realidad, no la materia. ¿Verdad? Eso es lo que nos conduce el pensamiento idealista. Para comprender lo que vemos, es necesario tener antes una idea sobre lo que captamos. Buscamos en la mente las ideas más parecidas que permitan comprender lo percibido. En el plano ontológico, se establece la existencia de una realidad externa que origina las ideas. Por eso les decía, según el pensamiento idealista, la materia, la realidad solo va a existir como reflejo de lo que yo pienso. Y por eso Descartes nos dice, es imposible conocer la realidad. Lo que conocemos depende de la idea que nos formemos de ella. Eso es la esencia del pensamiento idealista. Lo que conocemos de la materia depende de la idea que nos formemos de ella. Entonces, para poder conocer un quetzal, yo tengo que tener primero esa idea.
Y la idea que tengo del quetzal es una ave preciosa, hermosa, con una gran cola. Cuando yo vaya a ver un quetzal en realidad, voy a juzgar ese quetzal en función de la idea que tengo del quetzal, ¿verdad? Y como yo nunca he visto un quetzal, quiere decir que la idea del quetzal la tengo en la mente, independientemente de que exista o no en la realidad del quetzal. Ah, existen los quetzales. Ah, bueno, entonces lo voy a comparar. ¿Verdad? No, ese quetzal que está allí tiene la cola más corta que la idea del quetzal que tengo. ¿Ven? Eso es el principio fundamental del idealismo. El idealismo concibe la razón como una estructura de ideas que se encuentra en el pensamiento humano. Entonces, vamos a entender la razón como el conjunto de ideas, digamos, el montón de ideas que tengo en la mente. Ese montón de ideas que tengo en la mente es lo que en última instancia va a deparar mi visión del mundo. ¿Se recuerdan al principio? Mi visión del mundo, mi cosmovisión. La cosmovisión es esa estructura de ideas. Entre ellas, las más importantes son las de sustancia y causalidad. Sustancia en el sentido de materia. Y causalidad, causa-efecto. La relación causa-efecto. El idealismo considera la matemática como la ciencia perfecta, porque todos sus postulados son racionales. ¿Qué quiere decir eso? No existen en la realidad. Todos los postulados de la matemática lo tenemos en el cerebro. Alguien me dirá, no, pero ¿cómo que es eso? Si 3 tomates existen en la realidad. Una docena de huevos existe en la realidad. Usted está confundiendo las cosas. Lo que existen son 3 tomates y 12 huevos. Pero el número 3, ¿alguien ha visto el número 3? ¿Lo ha podido tocar? ¿Alguien ha visto el número 12? ¿Lo ha podido tocar? O el número 3 y el número 12 es solo una idea que tenemos y que asociamos con objetos. Por ejemplo, el número 0. Fíjense que a los mayas se les atribuye que ellos habían incorporado el 0 a la numeración. Y ese es un gran avance, porque el número 0 es fundamental para poder estructurar cuentas. Si no tenemos el 0, no podemos partir de nada, porque tendríamos que partir del 1. Y eso quiere decir que hay un lapso en el cual no hay nada. Pues bien, la importancia del 0. ¿Alguien ha visto el 0? ¿Pueden tocar el 0? El 0 es una idea, pero es fundamental para entender la matemática. Por eso se considera que es la ciencia perfecta. 1.000.000. ¿Alguien ha visto 1.000.000? Pues existirá 1.000.000 de quetzales que yo jamás voy a ver. Pero el número 1.000.000 es diferente a 1.000.000 de quetzales. Porque si yo le quito 1.000 quetzales a ese 1.000.000 de quetzales, ya no existe el 1.000.000 de quetzales. Pero el número 1.000.000 sigue existiendo, igual que el 0. Los mayas representaban el 0 en función de la imagen que ellos tenían del cacao.
pero era una forma idílica, una forma racional de entender el cero, ¿verdad? Pero por eso les digo, para que entendamos el postulado racional, o sea, cuando digo racional me refiero a idea. El mejor ejemplo que podemos dar es el cero. Cero. El cero no existe en, en la materia, existe en nuestra mente, pero no en la realidad. ¿Ustedes han visto cero tomates? Cero perros, cero caballos, cero estrellas. No, esa es solo una idea. Pero es fundamental conocer eso. Bueno, eso es lo que nos dice Descartes. Ahora vamos a pasar al idealismo trascendental de Kant. Immanuel Kant desarrolló el idealismo trascendental. Este también es un pensador del iluminismo o ilustración. Vean en qué tiempo vivió y murió. ¿Qué es el idealismo trascendental? Bueno, plantea que el origen del conocimiento trasciende al sujeto que conoce y a la realidad conocida. Esta corriente idealista reconoce la existencia del mundo exterior. Esa ya es una diferencia a como lo planteaba, por ejemplo, Platón. Porque Platón nos decía que la materia solo existía en función del pensamiento. Kant nos dice, no, 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 eso no es cierto. La realidad exterior existe, no la podemos negar. Un gallo es un gallo y existe independientemente de mi pensamiento. Sin embargo, solo se puede conocer lo que afecta a los sentidos, lo que le interesa al sujeto. A ver, barajéme, ¿qué significa eso? Bueno, primero, cuando habla de conocimiento trascendental, quiere decir que el conocimiento trasciende a los seres humanos de este siglo y a los seres humanos del siguiente siglo. Por ejemplo, Immanuel Kant vivió entre los años 1724 y 1804. Y si usamos ese ejemplo, decimos que el conocimiento que nos dejó Kant trascendió su época y ya ha llegado hacia nosotros. Y lo mismo va a suceder. Ese conocimiento va a trascender a nuestra generación y a otras muchas generaciones. Eso es el idealismo trascendental. Ahora, cuando se dice que solo puede conocer lo que afecta a los sentidos, lo que le interesa al sujeto. Bueno, ¿han oído ustedes hablar de el árbol y el bosque? Bueno, ustedes van a un bosque, pero en realidad van a ver todos los árboles del bosque o solo van a ver un árbol, lo que les interesa, o una parte específica del bosque. Alguien que le gusta ir a recolectar hongos al bosque, a mí solo me interesan los hongos, lo demás no, lo demás es parte del paisaje. O alguien, por ejemplo, ¿han oído hablar ustedes de avistamiento de aves? Ese es un ejercicio que lo tienen sobre todo las personas mayores y compran de esos largavistas, ¿verdad?
eh, y llegan y empiezan a oír y con los binoculares empiezan a observar los pájaros, pero se van a centrar en un tipo de pájaro. Ese es el que quiero ver, ese es bonito. ¿Ven? Aquí es donde aplicamos lo que nos dice Kant. Solo se puede conocer lo que afecta a los sentidos, lo que le interesa al sujeto. Pongamos otro ejemplo. Ustedes han visto el puerto de San José cuando es Semana Santa, ¿verdad? O cuando hay asuetos así, puentes de feriados. Pues han visto ustedes que las playas están inundadas de gente, pero inundadas de gente. Hay cualquier cantidad de gente. Y ustedes no encuentran a la persona. Fueron a comprar un ceviche y regresan. Híjole, ¿qué se hizo Juan? Y empieza, Juan, Juan, Juan. Y en ese mundo de gente, todo el mundo está hablando, gritando, hay radios encendidos y todo. Y ustedes, Juan, Juan. Y de repente Juan escucha por allá, aquí estoy. En ese momento, ustedes se olvidan de todo ese montón de gente. Lo único que les importa es escuchar la voz de Juan, ver dónde está Juan. Y los demás, la demás gente, como que se esfumaron. O están ahí, pues, pero son como obstáculos para llegar a Juan. ¿Ven? Ahí es donde podemos ejemplificar lo que nos dice Kant. Solo se puede conocer lo que afecta a los sentidos, lo que le interesa al sujeto. Ese montón de gente que está en la playa no nos interesa. Nos interesa Juan. No se pueden conocer los sujetos existentes en sí mismos, sino solo a partir de la información que nos aportan los sentidos. Volvemos al ejemplo del quetzal. Cuando yo vea un quetzal en la realidad, ¿cómo lo voy a entender? ¿Cómo voy a entender ese quetzal? A partir de la información que tengo anteriormente. Según Kant, existe una forma de conocimiento puro. Consiste en elementos a priori. A priori quiere decir previo, independientemente de la existencia, que están presentes en el conocimiento particular. Entonces, ¿qué es un conocimiento a priori del quetzal? La imagen que yo tengo del quetzal. La imagen que me he hecho a lo largo de los años y que es solo una idea. Ese es el conocimiento previo, el conocimiento a priori. Los sentidos aportan datos aislados y asimismo no significan nada. Entonces, cuando yo mire el quetzal, sí, ese es el quetzal, ¿verdad? Pero lo veo así como pálido. ¿Por qué? Porque la imagen que yo tengo del quetzal es la que tengo en la mente, la idea del quetzal. Y esa es chilera, es bonita. En cambio, ese quetzal ahí se ve como ratoso, ¿no? Más chiquito. Entonces, para mí, desde la perspectiva idealista, lo que tiene más importancia no es la materia, no es la realidad en sí misma. Lo más importante es la idea que yo tengo de ese objeto o de ese animal, de ese quetzal. Existen condiciones racionales previas e inherentes a todos los seres humanos que dan sentido a los datos. Fíjense, existen condiciones racionales previas e inherentes a todos los seres humanos que dan sentido a los datos. Es lo mismo que les decía. Esto lo podemos entender, de que existen condiciones racionales. Es esa idea que tengo del quetzal. Y esa idea de quetzal
le va a dar sentido al quetzal que estoy viendo ahí. Esos elementos constituyen conocimientos puros, porque no tienen referente con la realidad. Ese quetzal que yo tengo, que es muy bonito, es un conocimiento puro. Y no tiene referente con la realidad. Porque cuando lo comparo con la realidad, me doy cuenta que los quetzales, como pájaros en sí, no son tan bonitos como la idea que yo tengo, ese conocimiento puro. Y en última instancia, voy a asumir ese quetzal real de acuerdo con el molde de quetzal que yo tengo en mi mente. Por eso, son la forma o molde a que se acoplan las percepciones para convertirse en conceptos o ideas. Vamos a ver. Para entender el idealismo, tenemos que ver que existen categorías. Tenemos espacio, tiempo, sustancia, causa-efecto, relación, posibilidad. Espacio es necesario para conocer la ubicación. Existe siempre un espacio. Tiempo, origen y evolución. Sustancia es la materia. Causa-efecto. A una causa hay un efecto. Y todo está relacionado con todo. Esa es la relación. Y la posibilidad que ocurra algo es algo hipotético, ¿verdad? Según Kant, es posible solo solo lo que se puede explicar con esas categorías. ¿Qué quiere decir eso? Para que algo exista, tiene que tener todos esos elementos. Fuera de esas categorías, todo queda fuera de los límites del conocimiento. No existe nada en la materia, en la realidad, que no se entienda a partir de estos elementos. Ahora veamos rasgos básicos del idealismo. El idealismo es una postura filosófica que afirma la preeminencia de la conciencia sobre la materia. Eso ya lo hemos remarcado, ¿verdad? En términos ontológicos, el idealismo plantea que la realidad es una creación de la mente humana. La realidad solo existe en función de lo que yo tengo en la mente. Nosotros solo comprendemos que es real aquello sobre lo cual podemos pensar. El idealismo plantea que el conocimiento tiene su origen en la mente. La materia y el mundo exterior solo se convierten en conocimiento hasta que la mente los convierte en tales. Para conocer la realidad, el cerebro es más importante que la materia en sí misma. ¿Por qué? ¿Por qué el cerebro? Porque es donde yo tengo las ideas. El idealismo desconfía de que las ideas solo sean un reflejo de una realidad que no sé si existe finalmente. Y existen dos dimensiones del idealismo. La nociológica plantea que el conocimiento tiene su origen y principal aporte en el cerebro humano. Ahí está lo fundamental, ¿verdad? Lo fundamental es el cerebro. El mundo exterior, objetivo, no puede llegar a conocerse tal como es, sino es nuestra mente la que guía, es la mente la que construye las ideas a partir de lo que percibe del mundo. Y ontológica. La realidad, la materia, el ser, son creaciones de la mente. Esto es, digamos, el elemento central del idealismo. La realidad, la materia, el ser, son creaciones de la mente. Las montañas, los caballos, el transmetro, la luna, el carro, la bicicleta, el Ilfra, son creaciones de la mente. Ser significa primariamente ser dado en la conciencia.
ser contenido en la conciencia. El animal que veo, gato y no perro, se origina en el cerebro y no en la cosa en sí. Entonces, porque se entiende que el gato no sabe que es gato. Esa percepción de gato se la doy yo. El gato no sabe que es gato, el perro no sabe que es perro. Ellos tienen otra forma de entenderse. Entonces, el ser humano es el único que le da ese sentido a las cosas, pero lo hace a partir de su pensamiento. Esto es el idealismo. Bueno, jóvenes, vamos a ver, preguntas. ¿Tienen alguna pregunta acerca de lo que vimos hoy? No, licenciado, gracias. Licenciado, buenas tardes. Disculpe, Buenas yo no tardes. comprendí bien la diferencia entre el idealismo platónico y el racionalismo cartesiano. Vean, la diferencia está en que el idealismo platónico es como los inicios, ¿verdad? Nos está dando una perspectiva, primero de entender que la realidad es una creación de la mente, ¿verdad? Que para conocer el mundo exterior necesitamos primero tener la idea, la mente. Y nos dice Platón que existen dos formas de captar la realidad. Una es la vía sensible. Ya les dije que la vía sensible es a partir de los 5 sentidos. Y la otra es la vía racional. Y para Platón lo más importante es la vía racional, o sea, las ideas. ¿Verdad? Eso, digamos, podríamos decir que es lo más importante que nos plantea Platón. Es el inicio del idealismo. Ahora, Descartes. Descartes, su principal entendimiento es decir que vamos a entender la realidad a partir de las ideas, pero lo que sucede es que las ideas también nos van a permitir conocer y crear otras ideas, pero podemos tener acceso directo a la materia, o la materia va a depender de cómo la perciben las personas. Cada persona la percibe de diferente manera. Y por eso él dice que es su principal aporte, la duda. Es la duda cartesiana, ¿verdad? Es cuando plantea, ¿cómo podemos conocer el mundo? ¿Cómo podemos conocer la realidad? ¿Cómo podemos conocer la materia? Bueno, la vamos a conocer a través de la duda cartesiana, poner todo en duda, porque de esa manera sí podemos tener acceso a la realidad, ¿verdad? La duda es el principio fundamental del método cartesiano, el racionalismo cartesiano. Eso es todo. Gracias, licenciado. Bueno, si no hay duda, fíjense, estimados alumnos, que quisiera hacerles una consulta. Vamos a tener clase el próximo miércoles, ¿verdad? El miércoles 2 de agosto. Y con ustedes tenemos clase de 3:45 a 5:15, ¿verdad? Fíjense que el próximo miércoles yo tengo que ir al IX. Entonces, tengo inconveniente de darle la clase a esta hora. Por eso les consulto si a ustedes les interesaría o les convendría que tuviéramos la clase a las 6:30 de la tarde. Si me dicen que no, pues sencillamente no tendríamos clase el próximo miércoles.
Pero si ustedes desean tener clase, yo con mucho gusto les puedo dar clase, pero a las 6:30 de la tarde, después de que salga del IX. La decisión es de ustedes. No sé si tienen posibilidades o no. Claro que sí, licenciado, a las 6:30. Por mi parte está Está bien. bien, licenciado. Por mi Gracias. parte está bien. Licenciado. Yo puedo, licenciado. Sí, por mí también está bien, licenciado. Fíjense que hay una compañera aquí que dice que yo trabajo en la noche. Pero un compañero es. Bueno, puedo ver si puedo grabarle la clase ese día, ¿verdad? Solo ese día. Entonces, ¿les parece? Sí, licenciado. Tendríamos la clase entonces. Sí, licenciado. Ustedes son de la sección Q. Correcto, Y licenciado. Exacto. tendríamos la clase a las 18:30.